primer molar superior. Este primer molar superior va a ocluir con 3/4 partes de distal de nuestro primer molar inferior, es decir, desde acá hasta acá serían las 3/4 partes de distal, y con solo 1/4 de mesial de nuestro segundo molar inferior. Ese va a ser el contacto. Acá sí tenemos que respetar los tercios o los cuartos o medio o lo que nos diga, ¿sí? Porque acá sí, fíjense, realmente es 3/4 y 1/4. No es mitad y mitad como veníamos viendo los premolares. En cuanto a la numeración o el método de 2 dígitos que le tocaría al primer molar superior, va a ser: dividíamos en derecho e izquierdo, dividimos en superior e inferior, y vamos a tener para los superiores siempre está entre el 1 y el 2. Y el primer molar superior tiene la numeración 6. Por lo tanto va a ser 16 el derecho y 26 el izquierdo. En cuanto al proceso de calcificación, esta pieza dentaria comienza a calcificarse o a formarse a las 25 semanas de vida intrauterina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el bebé se encuentra en el útero de la madre y está de embarazo entre los 5 a 6 meses, el bebé ya empieza en su huesito a desarrollar este primer molar superior. Y en cuanto al proceso de erupción, erupciona a los 6 años de edad y termina el proceso de erupción a los 9 años de edad. Esta pieza dentaria, por lo general, aparece por detrás de los dientes temporarios o deciduos. No sucede un recambio por esta pieza dentaria, es decir, no se cae un diente y aparece este diente, sino que aparece por detrás. Y fíjense que es el único diente permanente que se forma en la vida intrauterina. El resto de los dientes aprendimos que se formaban al año de edad, a los 2 años, a los 3 años, de ahí en adelante. Pero el primer molar es el único diente permanente, porque sí se forman los temporarios, que se forma dentro del útero de la madre. En cuanto a las longitudes, vamos a ver que no hay grandes variaciones en la longitud total o en la corona. Fíjense, 22 milímetros y 7,7 milímetros de la corona. La raíz 14,3. Eso sigue siendo similar a lo que veníamos viendo. La diferencia la vamos a encontrar en los dos anchos, tanto mesiodistal, que tenemos 10,3 milímetros, como también en sentido vestíbulo-palatino, que tenemos 11,8 milímetros. En cuanto a la cara oclusal, esta parte va a ser la más importante de todas las piezas dentarias. Ya les dije desde el principio, posteriores. Pero en los molares vamos a ver más características aún de lo que vimos en los premolares. Este primer molar superior tiene una forma de trapecio romboidal como alargada y está conformada por 4 cúspides principales. Como son 4 cúspides, tenemos que ponerle el nombre a cada cúspide, porque ya no podemos decir cúspide vestibular o cúspide palatina, porque tenemos 2 en ambos sentidos. Entonces, acuérdense que para ponerle el nombre a la cúspide utilizábamos la cara que estaba más próxima. Por lo tanto, esta cúspide la vamos a llamar mesiovestibular, esta cúspide se va a llamar disto vestibular, ambas vestibular porque son vestibulares, y una mesial, la otra distal. Acá vamos a llamar mesiopalatina y vamos a llamar distopalatina. Entonces, ¿qué nos dice? Que las cúspides vestibulares son los vértices agudos y que son similares en tamaños y se encuentran divididos por un surco vestibular. Y en cuanto a las cúspides palatinas, son redondeadas y sí hay diferencia en el tamaño. Las vestibulares son similares, excepto que la mesial es un poquito más grande que la distal. Y en cuanto a las cúspides palatinas, también se encuentran divididas por un surco principal, que es el surco palatino, pero en este caso sí vamos a encontrar diferencia en el tamaño. La cúspide mesiopalatina es la cúspide más grande de las 4.
Y la cúspide distopalatina, lo contrario, es la cúspide más pequeña de tamaño. Entonces, fíjense que si podemos enumerar en cuanto al tamaño, decimos que la mesiopalatina es la más grande, continúa después por la mesiovestibular y distovestibular, y por último, la más pequeña de todas es la distopalatina. En cuanto a las fosas y los surcos que encontramos, vamos a encontrar dos fosas principales. Encontramos una fosa central, que es esta de acá, tiene forma triangular, por eso el triángulo, y de acá parten dos surcos, uno hacia vestibular, el otro hacia mesial, y se forma un ángulo de 90 a 95 grados. Estos surcos me van a dividir las cúspides. Obviamente que desde este surco parten el surco secundario y me delimita los rebordes marginales. Y después tenemos la fosa distal, que también tiene forma triangular, pero es más pequeña en tamaño. De acá parten dos surcos, uno hacia distal y el otro hacia palatino, que ya lo mencionamos. Y acá tenemos nuestros rebordes marginales. Pero en este primer molar superior encontramos una característica que lo diferencia del resto, y es que, como también encontrábamos en el primer premolar inferior, en nuestro primer molar superior vamos a encontrar una apófisis adamantina o puente de esmalte que va a unir dos cúspides. Va a unir la cúspide distovestibular con la cúspide mesiopalatina. Entonces estas dos no se encuentran divididas por ningún surco, sino que se encuentran unidas por el puente de esmalte. Y entonces acá podemos observar el dibujo que ustedes también tienen en el apunte. Vemos las características. Tenemos, dijimos, dos cúspides en vestibular, distovestibular, la cúspide distopalatina, que es la más pequeña, y la mesiopalatina, que es la más grande. Una fosa central, una fosa distal, ambas con forma triangular, la central es un poquito más grande. Después de la fosa central parten dos surcos, uno hacia vestibular, el otro hacia mesial, y después de la fosa distal parte el surco distal y parte el surco palatino. Y además encontramos la apófisis adamantina o puente de esmalte que va a unir la cúspide distovestibular con la cúspide mesiopalatina. En cuanto a también el primer molar superior, una característica que es específica de este diente es que en la unión de la cara mesial y palatina encontramos un reparo anatómico conocido como tubérculo. Es como una especie de cúspide, pero que no llega a ser una cúspide, por lo tanto lo llamamos tubérculo de Carabelli. Se encuentra presente solamente en el 85% de los casos y lo podemos encontrar adosado a la cúspide mesiopalatina. Desde una vista proximal lo vemos así, y desde la vista oclusal, fíjense, acá terminaría mi cúspide mesiopalatina y por debajo vemos una prominencia que sería el tubérculo de Carabelli, pero solo está presente en el 85% de los casos. En cuanto a la cara vestibular, vamos a ver una forma distinta de cervical. Cervical ya no va a ser convexo, sino que va a ser dos concavidades que se unen en el centro y forman, al unirse, un pequeño espolón. A este espolón nos va a delimitar donde las raíces se bifurcan, se dice bifurcan o se dividen. Y cervical sigue siendo la base menor de nuestro trapecio. Lados proximales vamos a ver que convergen hacia cervical y que el lado oclusal está conformado por 4 vertientes y 2 vértices. Entonces va a formar una forma de W con nuestros 2 vértices. Pero además vemos también la presencia del surco que venía de la cara oclusal, que le llamábamos surco vestibular, que aparece en nuestra cara vestibular
y que finaliza en una fosa y dos surcos secundarios, teniendo esa forma de I. En cuanto a la cara palatina, cervical ya no va a tener esas dos concavidades, sino que va a ser curvo con una pequeña tendencia a ser plano. Encontramos nuestras dos cúspides, la cúspide mesiopalatina, la más grande, y la distopalatina, la más pequeña. Ambas divididas por el surco que aparece desde la cara oclusal a palatino, pero este solo termina así, recto. Y además encontramos adosada la cúspide mesiopalatina el tubérculo de Carabelli. Y podemos decir que también se parece a un trapecio escaleno y siempre cervical va a ser más la base menor, oclusal va a ser la base mayor. Y también la cara palatina está conformada por 4 vertientes y 2 vértices. Lo único que acá va a estar distinto, la distopalatina van a ser más chicos y la mesiopalatina va a ser más grande. En cuanto a las caras proximales, cervical sigue siendo cóncavo hacia apical y siempre para poder diferenciar entre mesial y distal vamos a buscar la cúspide más grande, que era la mesiopalatina. Entonces acá vemos vestibular, esto sería palatino y esto sería palatino. Esta sería mi cúspide más grande, mesiopalatina, junto con el tubérculo de Carabelli. Y esta sería mi cúspide más pequeña, la distopalatina. Y además otra cosa que podemos observar es que en el primer molar superior la cara vestibular, si bien es convexa, no es tan convexa o tan marcada esa convexidad. En cambio, palatino, o tanto por mesial como por distal, podemos ver que es bien convexo, mucho más marcada esa convexidad. Y en cuanto a el diente en general, podemos decir que tiene 3 raíces, 2 raíces localizadas en vestibular y una raíz localizada en palatino. Entonces tenemos nuestra cara vestibular, nuestra cara palatina, que observamos solo una raíz porque es la que va en dirección a palatino, tenemos nuestra cara mesial y tenemos nuestra cara distal. Y por último, nuestras caras oclusales.